Buenos días. Continuando con el curso de electrónica básica, en esta ocasión pues voy a hacer una fe de ratas porque en el primer video, bueno, en el segundo video que mandé hubo un error. Se sustituyó sin querer una parte del video, la primera parte, y no salió lo que es un transformador con un diodo sencillo, que sería el primer tipo de rectificador. Es decir, convertir la corriente alterna, que es la que está enchufada en la pared, a corriente directa, que es la que ocupan los aparatos electrónicos. Entonces, pues, hubo un error. Ahorita lo corrijo. Esto se llama fe de erratas, de errores. Y pues, aquí estamos, corrigiéndolo, ¿verdad? Claro, cometemos errores los maestros y muchos. Y pues hay que corregirlo. Siempre que hay un error hay que corregirlo. Este circuito que está aquí tiene un transformador. El transformador es un alambre aislado que va a venir dentro del núcleo, se va a enredar y va a salir. Aquí usted le va a enchufar el 110 de la pared, del que está en el contacto. Y del otro lado va a tener otra bobina aislada también, que no se tocan eléctricamente, tienen un barniz dieléctrico que aguanta bastante, la verdad, y muy buena temperatura soporta también ese barniz. Y bueno, y va a sacar un voltaje proporcional a la relación de vueltas que hay en la entrada con la salida. Por ejemplo, si aquí tengo 1000 vueltas y aquí tengo 100, se reducirá 10 veces la cantidad del voltaje. Aunque en el voltaje hay una reducción, en la corriente puede haber un aumento. Y esa corriente pues va a depender tanto del grosor del cable. Si el cable es más grueso, podrá agarrar más corriente, pero si hay una relación de 10 a 1. Es decir, si aquí circulaba solamente 1 ampere, acá pueden haber hasta 10 amperes. ¿Ok? Eso viene siendo una relación. Para voltaje es, por ejemplo, de 10 a 1 se reduce, entran 120, salen 12, y para corriente entran 120 volts consumiendo, por decir algo, 1 ampere, pues entonces esa corriente que está saliendo sería de 12 volts a 10 amperes. ¿Okay? A eso se le llama relación del transformador. Este voltaje que está saliendo sigue siendo corriente alterna, pero más reducido, más útil para la electrónica, para lo eléctrico a veces también, 12 volts, y se aplica hacia adelante. Tiene estas características: va a estar en cero, va a subir en un tiempo determinado, va a llegar a cero, va a bajar otra vez en un tiempo determinado. Yo aquí lo puse muy lento para que se alcance a ver cuando sube y cuando baja. Estos cables están en modo animación y se van a poner rojos o azules dependiendo si el voltaje es positivo o negativo. Entonces lo puse una señal lenta, que fíjense cómo va a tardar para que pasen 10 segundos. O sea, sí es lento. En realidad esto sucede una vez, ¿verdad? Cada 60avo de segundo. Es decir, en un segundo habría 60 de estos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este voltaje pues nos va a alimentar este foquito, que va a prender y va a apagar con la parte positiva de la señal, con la que está arriba, que se llama cresta, y va a prender también con la parte negativa de la señal. Este foco se apagará cuando esté en la parte media, cuando el voltaje valga cero, con respecto a la terminal que le denominamos tierra. Y esa tierra vale 0 volts. Entonces aquí va a subir 0,12, 0 menos 12, ¿verdad? O sea, va a transitar entre 12, 0, menos 12, menos 12, 0, 12, y va a estar subiendo y va a estar bajando. Va a pasar del rojo, va a pasar al verde y luego va a pasar al azul. El rojo es positivo, el verde es 0 y el azul pues será el negativo. Bien, llega el voltaje al diodo, y el diodo lo que va a dejar pasar es únicamente la mitad de la señal. Esta terminal del diodo se llama ánodo y es positiva. Esa terminal positiva va a permitir el paso de los voltajes positivos al otro lado. Esta terminal que está aquí se llama cátodo y es negativa. Y esa pues no tiene más inconveniente más que dejar pasar lo que venga llegando. Aunque sea negativa, obviamente aquí van a salir pulsos positivos, que son los que vienen entrando, ¿sí? No porque llega a la terminal negativa se convierta en voltaje negativo, no. Simplemente la que manda es por donde entra, no por donde sale. En cambio, si yo le doy vuelta a este diodo, sí va a pasar algo raro, ¿no? Va a convertirse de positivo a negativo la rectificación. O sea, si lo volteo, sí cambia. Pero si no, si está así, el que manda es el que entra.
Como va a entrar por positivo, aquí van a salir los positivos. ¿Qué va a pasar cuando vengan los negativos? Él no los deja pasar. Ni cuando venga el 0, ni cuando venga el negativo. Entonces el diodo es una como válvula check para que no se regrese el agua a la tubería de la Comapam, ¿verdad? Para que el agua que llegó al tinaco llegue, entre y no regrese para atrás. Entonces el diodo viene haciendo esa función. Alguien que controla el flujo, ¿sí? Pero depende de la polaridad. Como nomás voy a sacar positivos, entonces la señal va a ir de 0 a los 12 y luego va a bajar y ya la señal de 0 a menos 12 no va a existir como si existe aquí, ¿no? De 0 a menos 12. Entonces esto ya no es corriente que está alternando. Sí hay cierta alternancia, pero no como tal. Esto viene siendo voltaje de una sola polaridad, 0, 12, 0, 12, ¿verdad? Y ese voltaje se llama voltaje de corriente directa, del tipo pulsante, pero corriente directa. Luego voy a platicar cómo le vamos a hacer para rellenar esta parte cuando no hay voltaje. Hay varias técnicas, ¿verdad? Entonces esto sería un rectificador. Como si agarramos un árbol y le cortamos las ramas y lo dejamos nomás lo que ocupamos, ¿ok? De un solo sentido, plano, después lo tableamos, hacemos lo que queramos con él, ¿verdad? Entonces el rectificador tiene esa función, quitarle las variaciones a la corriente alterna y dejarla en corriente directa. En este caso del tipo pulsante, pero sigue siendo corriente directa. Quiere decir que el foco va a prender de 0 acá abajo y cuando haya 12 arriba. Cuando el voltaje desaparezca, el foco se apaga. ¿Ok? Entonces le voy a dar play para que se vea el efecto y estas gráficas que están aquí, que corresponden a estos medidores que tengo aquí, pues se verifiquen. Comprobemos nosotros que pues una fuente de alimentación, por muy sencilla que sea, pues hace su función a través del transformador que reduce el voltaje y del diodo que rectifica el voltaje también. Vamos a darle play. Acá afuera no alcanza a entrar toda la pantalla para que no agarre tantos bytes. Ahí va. El rojo es azul. El azul ya no pasa del otro lado, pero el rojo sí. Entonces aquí prende el foco con rojo y con azul, pero de este lado solamente va a prender el foco con rojo. Con verde no prende porque verde y verde pues no hay diferencia, y al no haber diferencia de potencial no hay voltaje. Aquí es verde de 0, aquí es rojo positivo, hay diferencia, el foco prende. Aquí es verde de 0, se pone azul negativo, o sea menos 12 negativo, hay diferencia del 0 al menos 12 y el foco prende. Entonces la definición de voltaje se sigue aplicando. ¿Bien? Entonces esto sería un rectificador de media onda, ¿verdad? Y hace su función, convertir la corriente alterna a corriente directa, pulsante, pero finalmente corriente directa. Voy a darle stop, voy a borrar el diodo y voy a poner el mismo diodo. Déjame agarrar acá en el menú el diodo. Aquí está el diodo, pero al revés. Ahí está, voy a poner el diodo al revés. Y aquí cerca tiene música, se alcanza a escuchar. Ahí está. Voy a dar la música, por cierto, es de mi agrado. Creo que es clean. Muy bien, ahí está. Ya le di vuelta el diodo. Ahora el que está enfrente es el cátodo negativo y el ánodo pues queda del otro lado. ¿Quién va a mandar? Vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar. Pues el de entrada. El voltaje positivo aquí va a ver que es negativo, no lo van a dejar pasar y no va a pasar. Cuando venga el voltaje negativo aquí, llega a este terminal, pues va a ser de la misma polaridad y va a pasar al otro lado. Eso nos va a hacer que el foco prenda con voltaje negativo. Recordemos que un foco no tiene polaridad, un foco de filamentos común y corriente. No estoy hablando de una lámpara LED de diodos. Estoy hablando de un foco de filamento común y corriente. Entonces prenderá con positivo o con negativo, pero aquí se ve que nomás prende este con positivo y con negativo porque no hay nada que le impida hacerlo, y aquí este le va a impedir a este que prenda con la polaridad contraria que no está dejando pasar, ¿verdad? Entonces ahí va,
Entonces esta gráfica cambia, le doy clic, la vuelvo a calcular y ahora me dice que es al revés, del 0 hacia abajo va a pasar, va a dar un voltaje negativo y pues el 0 acá está arriba. Aquí dice 0, ¿no? La gráfica se puede mover como tú quieras. Ella se acomoda para que puedas visualizar lo que tienes que visualizar. No le interesa mostrarte nada que esté arriba del 0 porque no hay nada. Si hubiera habido algo arriba del 0, como aquí, ahí arriba y abajo, pues el mismo sistema se acomoda para que lo veas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, vamos a darle play a ver si es cierto lo que digo. Ahí está, el positivo ya no pasó, el negativo sí pasó y prende el foco, pero el positivo no prende el foco, ¿verdad? Aquí sí lo prende y lo apaga, ¿no? Los dos, igual como estaba al principio, pero acá ya no. Entonces, este es un rectificador también de media onda, pero negativo. Entonces, ya nomás volteo el diodo y ya tengo positivo y ya tengo negativo, porque la corriente alterna tiene las dos polaridades, la positiva y la negativa, y están juntos. Bien, espero que mi explicación sea suficiente. Podría agregarle más cosas, por ejemplo, cuando le pongo un capacitor, ¿qué pasa con esto? Pero a mí me gustaría poner algo en por medio para que se vean las tres señales, la corriente alterna, la rectificación y ahora la parte donde un capacitor llega y ayuda a acomodar este voltajito aquí del que está faltando, ¿no? Aquí no hay voltaje en este momento, aquí es 0, voltaje negativo, se vuelve a ir a 0, voltaje negativo, se vuelve a ir a 0, ¿verdad? Pero cuando no hay voltaje, ¿cómo lo relleno? Pues ahí podría yo usar un capacitor. Vamos a ver si lo puedo hacer rapidito. Todavía tiene bastante tiempo el video. Doy stop. Agrego una pieza más, un capacitor. Vamos a ponerle, ¿qué será bueno? Uno de 1000 UF, 1000 microfaradios. Aquí está el voltaje, es muy reducido. 1000 microfaradios. Oh, el voltaje no me gustó. A ver, capacitores y capacitor. No hay muchos capacitor grande, ¿no? Bueno, vamos a poner uno más pequeño. 470, yo creo que es un valor que todavía funciona bastante bien para... O más grande, ¿no? Bueno, vamos a poner 470U. Bien, bien. Pero los voltajes que salen, a ver, electrocrítico, alta temperatura radial, aquí está uno bastante bueno, ¿no? No se alcanza a ver la pantalla, sería 470, 50 volts, está bien. Ok, pongo el capacitor, pero está al revés. Voy a agarrarlo otra vez, girarlo, lo negativo para abajo. Está. Pero voy a acomodar esto como estaba antes. Pongo el diodo. Puse el diodo. Ok. Recalculamos, me pongo aquí, le doy espacio y se recalcula solito, ¿verdad? No voy a agregar el capacitor, vamos a dar play, ¿qué pasa? Ahí tengo, ¿no? Stop, funciona exactamente igual como habíamos quedado. Pongo el capacitor y el capacitor va a cambiar totalmente el comportamiento. Pongo ahí, le doy que recalcule. Por eso que había recalculado todo bien. A ver. Pues se supone que ya lo recalculó. Tengo mis dudas que lo haya recalculado. Vamos a variar la capacitancia esta, editar propiedades, dice que es de 470. La vamos a poner más grande, 4700. Ay, no sé por qué. 47.000, estoy exagerando, pero es por una buena causa.
ahí empieza a calcular, ahí empieza a rellenar el capacitor. Lo que pasa es que estoy haciendo que esto sea muy lento, y al ser muy lento, pues el capacitor tradicional para 60 veces por segundo, pues no sirve lo que sucede a 4 segundos, ¿verdad? Esto dura 4 segundos más o menos en transcurrir un solo pulso. El de 60 veces por segundo hubiera sido suficiente. Entonces, si yo subo el valor del capacitor, voy rellenando esta parte de aquí. Voy a hacerlo otra vez. Ya se me borró. Lo deshago. Editar propiedades. Yo creo que con un 0 más será bastante agradable el cambio. A ver, posiciono y le doy. Ahí está. Eso es lo que sucede casi siempre, ¿no? Ya el voltaje sube 0,12 y cae un poco solamente. A esto se le llama rizo. Esto es muy normal ya en una fuente rectificada con capacitor. Ya el voltaje pierde su alternancia y se hace en un voltaje bastante rectificado, bastante constante, y empieza a llamarse voltaje de corriente directa continua. Cambia el nombre, ¿ok? Entonces, es lo que sucede. Vamos a ver cómo se ve. Play, rojo, se fue el rojo y aquí continúa rojo. ¿Quién le hace que se mantenga el voltaje? El capacitor. ¿Ok? Si se fijan, van a aparecer las flechitas otra vez y luego las flechitas van a venir para acá. Aquí las flechitas van a cargar el capacitor, se van las flechitas y ahora viene a alimentar el foco. Es decir, estas flechitas van a suceder cuando el voltaje aquí sea más grande que acá. Por ejemplo, si aquí es 11 y aquí son 12, va a suceder que va a pasar la corriente y va a haber la flechita. ¿Sí? Lo más que está bajando aquí me dice, ojo buen cubero, que cae a 8. ¿Sí? Y entonces en ese momento hay flechitas y luego las flechitas vienen del capacitor hacia el foco, ¿no? Flechita cuando viene para cargar y flechita cuando viene para alimentar al foco. Ese es el sentido de la corriente, ¿sí? Igual se ve aquí abajo, hay varios sentidos de la corriente. Muy bien, jóvenes, esto pues hay que dibujarlo como siempre. Ese es el producto que les pido, que tengan el dibujo. En este caso pues fueron 3 modelos. El modelo del rectificador de media onda positivo, de media onda negativo, y ahora el rectificador de media onda positivo, pero agregándole un capacitor. ¿Sí? Son los productos que yo les estoy pidiendo para que pues vean que sí hay un avance, que sí están aprendiendo algo, y sí es importante la evaluación. La evaluación es para aprender, no es para estar fastidiando a nadie. La evaluación sirve para saber qué tanto aprendimos. Y a veces ni me doy cuenta que aprendo. Al registrarla, pues me estoy dando cuenta que no estoy saliendo como cuando llegué. Muy bien, por mi parte es todo. Se los dejo y comparto con ustedes este video a través de nuestra jefa de capacitación, que los hace llegar hasta ustedes. Por mi parte es todo. Le agradezco de parte del CECATI y nos vemos en el próximo video. Adiós.